Bueno, usted la está viendo, se llama Cecilia Gilabert y es la directora de comunicación regional del laboratorio API. El laboratorio API, te lo presento yo, es un laboratorio relativamente nuevo porque es un desprendimiento del laboratorio Abbott, ¿no es cierto? Sí, Que así tiene es. pocos años. Sí, ABI tiene 5 años en el mundo, surge del laboratorio Abbott y es una compañía independiente enfocada en la biotecnología, con presencia en más de 70 países y una inversión, que esto es muy importante, en innovación de más de 4,8 millones por año. ¿En Argentina también? En el mundo. En el mundo. Es una inversión en el mundo para llegar a nuevas terapias y a nuevos tratamientos para enfermedades que resultan complejas a nivel mundial. Ahí está la pregunta de complejas, ¿no? Porque la propuesta para los SAICON Junior de este año es desarrollar una campaña de, digamos, de visibilización de la hepatitis C, que ahora nos vas a contar un poco qué es la hepatitis C y qué ejemplos hay. Pero antes que nada yo te quería preguntar, ¿cuáles son las claves de tu trabajo? ¿Qué haces vos durante tu día, tu mes, tu año? Bueno, una de las principales áreas en las que trabajo es comunicación externa y es muy gratificante porque trabajo dentro de diferentes áreas terapéuticas en campañas de concientización. Esto quiere decir ayudar a personas que pueden tener una enfermedad pero aún no lo saben o que no saben qué hacer con una enfermedad que tienen, a que puedan encontrar el diagnóstico adecuado y puedan ingresar en un circuito de tratamiento con especialistas. Entonces, dentro de las diferentes áreas terapéuticas, uno tiene que determinar cuáles son los desafíos. Hay enfermedades que tienen muy bajo diagnóstico, hay enfermedades que son poco conocidas, hay enfermedades de las que no se viene hablando y el desafío es justamente encontrar la forma de comunicarlo y de generar identificación en todas aquellas personas que pueden beneficiarse conociendo más sobre esa enfermedad. Eso significa que, por ejemplo, ya que vamos al caso puntual de la hepatitis C, es una enfermedad difícil de diagnosticar, que la gente necesite tener conciencia o, digamos, los que la tienen más o menos ya tienen los síntomas como para decir, bueno, yo voy al médico porque creo que lo tengo. Bueno, en realidad la hepatitis C es una enfermedad muy fácil de diagnosticar. Ajá. Porque se puede diagnosticar con un simple test de sangre que se incluye en los estudios de rutina de cualquier persona. Ahora, el desafío con la hepatitis C es que es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad crónica generada por un virus que durante muchos años no presenta síntomas. Y recién después de, en algunos casos, décadas, el paciente empieza a tener síntomas, pero en esa instancia ya es muy grave y la enfermedad está en un estadio avanzado. Por esto, durante todos estos años de silencio de la enfermedad, donde el paciente por ahí no sospecha que la tiene, es importante incluir al menos una vez en la vida el testeo de hepatitis C. Porque si esta persona se entera que tiene hepatitis C cuando la enfermedad todavía no está avanzada... O sea, el tipo se siente bárbaro, sí, pero va al médico, le dice, bueno, hacete un chequeo de rutina, le incluye la hepatitis C y descubre, a pesar de que se siente fenómeno, que el tipo tiene hepatitis C. Claro, si esta noticia la recibías varios años atrás, te preocupabas porque los tratamientos que existían eran tratamientos muy duros para el paciente, con muchos efectos adversos y una tasa de curación que no era muy elevada. Lo que ocurrió con la hepatitis C en los últimos años es que a nivel ciencia se presentaron muchas soluciones y muchas terapias que hasta la llegaron a convertir en una enfermedad curable. O sea, hoy es curable. Hoy es una enfermedad curable hasta en un 97% de los casos y próximamente vamos a tener acá en la Argentina también otros tratamientos que, más allá de hacer más simple el testeo y el universo de pacientes que se pueden tratar, también van a llegar hasta tasas de un 100% de cura en ciertos grupos de pacientes. Entonces, una persona que hoy es diagnosticada con hepatitis C tiene la suerte de decir, bueno, en 8 semanas, en 12 semanas, en algunos de los casos,
puedo quedar libre del virus. Ah, pero es fantástico, es una Así maravilla. es, pero tenemos un desafío muy grande, que es una enfermedad que solamente tiene un 20% de pacientes diagnosticados. Es decir, el 80% de los pacientes que tienen hepatitis C no lo saben. Y ahí está el gran desafío. Ese es el desafío. De los ACON Junior. Ahí está. Entonces, estamos invitando a los estudiantes de las carreras de comunicación, relaciones públicas, a que nos cuenten cómo harían ellos para llegar a este 80% de pacientes que tienen hepatitis C y no lo saben. Un dato importante es que hay estimaciones, en la Argentina no tenemos estudios que lo avalen, pero si hacemos, si traemos los números mundiales a la Argentina, podríamos decir que alrededor de 400.000 argentinos tienen hepatitis C. Entonces, son más de 300.000 los que... ya no se los puede curar en par de semanas. Qué buena noticia que eso, ¿no? Que vos ya no se los puede curar en ese par de semanas. Sí, se los puede curar. Lo que decimos es de estos 400.000 pacientes, más de 300.000 hoy viven con hepatitis C, están siguiendo su vida normalmente y no saben que tienen la enfermedad. Claro. Los pacientes que ya han sido diagnosticados ya están en tratamiento, hay muchos especialistas que se dedican a tratar a estos pacientes y hay diversas terapias y opciones de tratamiento de acuerdo a cada uno de los pacientes. Es un tema estadístico. Se sabe que la 3/4 parte de esos 400.000 infectados o enfermos de hepatitis C no lo saben. Así es. Y justamente el desafío en comunicación es explicarle a la gente, sobre todo también tenemos grupos de riesgo, que ahora te puedo contar un poco, para que los participantes puedan enfocar más aún su propuesta, pero el desafío es lograr que las personas incorporen al menos una vez en la vida el test de la hepatitis C. Para considerarlo dentro de la presentación de trabajos, hasta el año 89 no tenía nombre la hepatitis C, se la consideraba no A, no B. Entonces, cuando se hacía una transfusión, por ejemplo, no se testeaba la hepatitis C y así hubo muchísimos contagios, porque es un virus que se transmite a través de la sangre. Entonces, hay un grupo etario que puede haber recibido transfusiones, puede haber tenido operaciones, incluso intervenciones odontológicas. Durante ese tiempo en el que no se testeaba en sangre la hepatitis C, que puede estar conviviendo con el virus. Esto no quiere decir que no haya otras vías de contagio, pero principalmente al ser a través de la sangre, hay un grupo que tiene mayor riesgo de convivir con el virus. Lo que mencionaste asusta a cualquiera, a través de un tratamiento odontológico, ¿no? Claro, cuando no se tenían por ahí las precauciones y no se conocía el virus, era muy factible, bueno, una de las principales causas han sido las transfusiones. Claro. ¿Y qué otros ejemplos de otras enfermedades podés darnos como para que se entienda qué trabajo de comunicación se puede hacer para mejorar la visibilidad de una enfermedad y detectar, digamos, que pacientes que no sabían que lo eran y que no sabían que estaban enfermos, de repente lo detecten y puedan mejorar su vida? ¿Qué otros casos así conoces para no, digamos, para no soplar todo sobre hepatitis C? Sí, a ver, hay muchos casos, muchas áreas terapéuticas. Basta por ahí con abrir un diario o ver en un noticiero cuando se está hablando de algún tipo de enfermedad y por ahí prestar atención a cuál es el trabajo de comunicación que hay detrás de esa noticia. Yo puedo hablar de un tema en el que trabajé directamente y hace muy poquito tiempo, que es la hidradenitis supurativa. Yo recuerdo el día que me comentaron que teníamos que difundir este tema porque muchísimos pacientes no lo sabían y llevaban hasta 20 años sin tener un diagnóstico. ¿Cómo se llama nuevamente la enfermedad? Hidradenitis supurativa. A mí también me resultó muy raro el nombre en un principio. Hicimos un trabajo multidisciplinario dentro de ABI con diferentes áreas de la compañía para determinar cuáles eran los factores que nos iban a permitir identificar, que el paciente se sintiera identificado con los mensajes y a su vez también que sean mensajes simples, que pudieran leerse fácilmente y entenderse. De esa forma llegamos a poder contar que es una enfermedad que tiene la misma prevalencia que la psoriasis, por ejemplo, o algún tipo, de la piel. Una enfermedad de la piel,
que la sufren muchísimos pacientes, sobre la que no se habla. Porque ¿Cuántos enfermos de esta enfermedad hidradenitis supurativa se calcula que hay en Argentina? A ver, en la Argentina nuevamente no tenemos datos locales, pero sí traemos datos del extranjero y cómo se manejan por ahí países europeos. Se estima que entre el 1% y el 0.6% de la población tiene hidradenitis supurativa. Son es muchas una cantidad personas. de gente importante. Sí, y es una enfermedad muy discapacitante. Estamos hablando de millones de personas. Cientos de miles de personas con hidradenitis supurativa, que en muchos casos van de médico en médico porque no tenían un diagnóstico preciso. Perdón, yo me corrijo, cientos de miles. Claro, sí, a ver, son muchísimos y nuevamente después de ciertas campañas que se realizaron desde las sociedades médicas, desde los grupos de pacientes, lo que me tocó conocer y fue muy gratificante fue la gratitud de aquellos pacientes que habían convivido muchísimos años con la enfermedad, no habían tenido respuesta. Es una enfermedad muy discapacitante, muy dolorosa, con un estigma importante, y la gratitud de estos pacientes de haber podido primero saber lo que tenían y luego poder buscar al especialista que pudiera ayudarlos y tener una mejor calidad de vida y controlar la enfermedad. Y la comunicación en este caso, ¿cómo ayudó a que más pacientes o que más enfermos pudieran empezar su tratamiento? Sí, ahí lo que ocurrió fue que muchos periodistas se comprometieron con la causa, porque entendieron el impacto de la enfermedad, la cantidad de personas a las que alcanzaba, y cómo tener un diagnóstico le podía cambiar la vida a esas personas. En esa línea, lo que fue ocurriendo es que muchos pacientes leyeron esa nota, dijeron, esto es lo que yo tengo, y volvieron al médico por ahí con un recorte. Tenemos el caso de un paciente que hizo fotocopias de una nota de Clarín y fue a todos aquellos lugares donde no le habían podido dar el diagnóstico a contar lo que finalmente él tenía, para que el que volviera a consultar por ese tema tuviera un diagnóstico más temprano. La importancia que tiene el tratamiento del tema salud en los medios. Vos mencionabas el caso de Clarín. Los medios en Argentina, comparados, vos sos directora regional, sí. Comparado con otros países, ¿ayudan a los comunicadores en temas de salud? Sí, en la Argentina tenemos un compromiso muy importante, tenemos muy buenos periodistas de salud, periodistas que entienden no solamente el impacto físico, sino el impacto emocional de las enfermedades. Lo que no tenemos por ahí es mucho espacio en los medios, pero el espacio que se dedica a salud se trabaja con mucho profesionalismo, mucho espacio compromiso. En comparación con, por ejemplo, Estados Unidos. En comparación o Europa. Con Estados Unidos o Europa, tenemos un poco menos de espacio en los medios de comunicación. Me refiero a una cuestión de cantidad. Ahora, en calidad, el tratamiento de los temas de salud acá en la Argentina y en comparación con otros países de la región es muy bueno. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que los medios en Argentina le dan menos lugar a temas de salud que en Estados Unidos, Europa, en otros países? Creo que tenemos todavía un trabajo. Los medios están sufriendo muchas modificaciones y creo que en un momento también vamos a darnos cuenta que los temas de salud interesan y interesan mucho. Cuando hoy que tenemos los soportes online, vemos lo que lee la gente, el alcance que tienen los artículos de salud, nos damos cuenta que es muy importante. Por ejemplo, la consultora especializada en salud, Paradigma, realizó un estudio, una encuesta que sería muy valioso también poder compartir con los participantes en formato digital para que la consideren, que lo que explica es que los temas de salud generan el mismo interés que los temas de política y economía. Entonces, pero no tienen el mismo espacio. No tienen el mismo espacio todavía, pero yo confío que desde los medios de comunicación se les va a dar cada vez más espacio, porque es lo que la audiencia necesita y quiere leer. Hoy en día los pacientes tienen un rol mucho más activo,
se informan mucho más, toman las riendas de su enfermedad y trabajan junto a los médicos poniendo todo lo que requiere que ponga el paciente, que es la adherencia, el compromiso, ir a la consulta. Entonces, adherencia es cumplir. Cumplir con el tratamiento, que es muy importante. Entonces, para que es importante también esto, volviendo al tema de hepatitis C, para que un paciente pueda llegar a la cura, una parte, y es la parte que creo que nos reúne hoy, es comunicar. Comunicar y lograr que estas personas puedan tener su diagnóstico. Después hay un camino que tiene que ver con llegar al especialista adecuado, respetar el tratamiento y después, por supuesto, la alegría de tener un negativo y saber que la enfermedad ya no existe. Los medios de comunicación son importantísimos, pero no son lo único. Así y la gente, sobre todo la gente, bueno, no solamente joven, todo el mundo se informa cada vez más a través de las redes sociales. ¿Qué puede hacer un comunicador de salud para transmitir un tema de una enfermedad más allá de los medios? A ver, es muy importante, hay actores clave en temas de salud que son posiblemente las organizaciones más comprometidas con comunicación en salud, que son los grupos de pacientes, las sociedades médicas, y la mayoría de las campañas de estos actores se realizan a través de redes sociales. Por ejemplo, tenemos conocimiento de muchas sociedades médicas o grupos de pacientes que realizan campañas de screening. Esto quiere decir, se ofrece de manera gratuita la posibilidad de acercarse a un centro y saber si por ciertos síntomas, o en el caso de la hepatitis a través de un test sanguíneo, se tiene o no la enfermedad. Todas estas campañas, lo que hemos visto es que cuando se realizan por redes sociales tienen un alcance y una respuesta mucho mayor a cuando son por medios de comunicación tradicional. Ajá, mira qué Entonces, dato. Pará, vamos a hacer replay. Sí. A través de las redes sociales el impacto es mayor que a través de los medios tradicionales. En lo que tiene que ver con adquirir un turno. Ahora, lo que tiene que ver con concientizar acerca de la enfermedad, aún las personas ingresan a la nota, permanecen y la leen. Este es un dato que también nos han facilitado colegas que trabajan en medios, que el tiempo de lectura de una nota de salud es muy superior al de otras secciones. Sí, yo tengo el dato, por ejemplo, de que, Infobae lo tiene medido, que sus lectores pasan más tiempo en notas vinculadas a temas de salud que en notas de política, incluso de fútbol. Así es. Pero, por ejemplo, cuando hay una campaña de screening que organiza una sociedad médica o un grupo de pacientes y está la oportunidad de pedir un turno, de llenar un formulario y pedir un turno, las redes sociales terminan siendo muy prácticas, muy cómodas, terminan siendo un medio que facilita esa llegada al especialista. Bien, ¿qué recomendarías? Suponete que te pregunta un alumno, ¿por dónde empiezo? Bueno, tenemos que empezar por ponernos en el lugar de esa persona que forma parte de los 300.000 argentinos que tienen hepatitis C y no lo saben. Entonces, el trabajo de comunicación en temas de salud parte de la identificación. Nosotros tenemos que ponernos en el lugar de esa persona a la que le estamos comunicando. Tenemos que conocer muy bien nuestra audiencia. Y a partir de ahí hay muchas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Una que me gustaría destacar es la forma de transmitir los mensajes, no generar alarma, sí generar atención, tener un llamado a la acción concreto. Por ejemplo, en temas de salud no comunicamos un problema sin que esté de la mano de una solución, y la solución puede ser saber a qué especialista médico hay que consultar. Entonces, para empezar tenemos que identificarnos con el público al que le estamos comunicando y a partir de ahí entender muy bien el mensaje. Esto es central, es esencial para poder llegar efectivamente, y a partir de ahí recién pensamos en los medios. Pero es muy importante involucrarse con el tema en cuestiones de salud. ¿Vos le recomendarías campañas publicitarias, por ejemplo? En algunos casos pueden ser una opción. También ¿Hay ejemplos en el mundo de casos de hepatitis donde se hayan hecho campañas publicitarias? Sí, se han hecho,
pero en la Argentina es muy importante que consideremos la regulación local para comunicar en temas de salud. Ajá. No se puede hacer ninguna comunicación que promocione un tratamiento o que tenga algún tipo de objetivo comercial. Claro. Por eso en salud se habla de campañas de concientización, porque son campañas que hablan sobre una enfermedad y no van a hablar sobre un tratamiento. No te dicen, vacunate con tal cosa, sino hablan de la enfermedad. Eso no es correcto y está no prohibido está permitido por la ley. Está prohibido, no está permitido, y si nos ponemos a pensar, tampoco es lo que termina ayudando a la gente. Obviamente. Lo que ayuda a una persona que vive con alguna enfermedad es poder entender más sobre lo que está viviendo. El tratamiento se define en el consultorio por un médico que es el que sabe. Entonces, la forma responsable de comunicar siempre es apelar a cuestiones que vive el paciente, a tratar de ayudarlo a poder resolver esas cuestiones que tiene que padecer día a día y le afectan su calidad de vida, y como decíamos, a darle algún tipo de respuesta. Pero acá en la Argentina las campañas suelen ser más de concientización. Y sí, por supuesto, todos hemos visto en los subtes, en vía pública y en diferentes espacios, campañas publicitarias acerca de enfermedades. Claro. Bien, muy interesante, sobre todo es interesante porque tenés el desafío de que no se puede hacer publicidad así nomás, tenés los medios, pero tenés poco espacio, tenés las redes sociales. Es un desafío complejo pero fascinante. Así absolutamente. Cecilia Gilabert, del Laboratorio API, bueno, muchas gracias y éxito a los que participen. Muchas gracias, y también los invito a todos los participantes a afrontar con muchas ganas este desafío. Gracias, Cecilia.